Antes de empezar la historia, asegúrate de estar suscrito. Si te gustan las historias de trampas, no te pierdas ningún vídeo nuevo. Necesitas suscribirte a nuestro canal. Continuemos. En la graduación de medicina de mi esposa, Claudia, hizo un anuncio que jamás olvidaré. He decidido empezar una nueva vida sin ti, dijo, con su nuevo novio sentado junto a nuestros amigos. La sala quedó en silencio. La miré y, sin dudarlo, respondí, felicidades por tu honestidad. Antes de darme la vuelta para irme, le entregué un sobre. Cuando lo abrió, un grito desgarró el aire. Déjame explicarte lo que sé sobre ser infiel. Es como recibir un puñetazo en el estómago de alguien en quien confiabas para que te sujetara la cerveza. Me llamo Marcus Langston y tengo 55 años, lo que significa que soy lo suficientemente mayor para saberlo, pero aparentemente lo suficientemente tonto como para que me engañara una mujer con la que llevo 27 años casado. Así es, 27 años. Más tiempo del que la mayoría de la gente lleva con sus coches. Y, al menos con los coches, uno recibe señales de advertencia antes de que se estropeen por completo. Claudia era todo lo que creía que quería cuando aún creía en los cuentos de hadas. Inteligente, brillante, el tipo de mujer que me hacía sentir orgullosa y un poco intimidada en las cenas con amigos. Era decidida, ambiciosa y tenía esa chispa en la mirada cuando hablaba de ser médica. Me enamoré de esa chispa como una polilla ante la llama. Y, como era de esperar, me quemé. La apoyé en cada paso del camino, y me refiero a cada paso. ¿Graduación? Listo. ¿Solicitar ingreso a la facultad de medicina? Listo. Esos turnos interminables en los que llegaba a casa con el aspecto de una extra, los muertos vivientes listo, listo, y otra sopa casera para ayudar. Yo era su mayor fan, su asesor financiero, su apoyo emocional. Lo era todo, y así fue como me lo agradeció. Y entonces llegamos el día de su graduación, el que se suponía sería el nuestro. El centro de convenciones de San Diego estaba abarrotado de familiares, amigos y arreglos florales que probablemente costaban más que el sueldo de un buen médico. Yo estaba en la tercera fila, con el traje azul marino que me había elegido la Navidad pasada, sintiéndome la persona más orgullosa del mundo. Mi esposa, la doctora. Por fin, después de todos esos años de fideos, ramen, libros de texto usados y horas extras para mantenernos a flote, habíamos llegado. La meta. Claudia estaba radiante en el escenario. Su cabello rubio era perfecto, su maquillaje impecable, y su vestido color crema probablemente costó más que mi primer auto. Cuando la llamaron, doctora Claudia Langston, me llené de orgullo. Pensé, esta es mi esposa, lo logramos. Cruzó el escenario con seguridad, como si acabara de conquistar el Everest en tacones. El diploma cayó en sus manos con la elegancia de alguien acostumbrado al éxito. Se giró hacia el público con esa sonrisa radiante que iluminaba todo el edificio. Los flashes de las cámaras, las familias aplaudieron. Por un instante, todo pareció perfecto. Y entonces hizo algo que todavía me deja sin aliento. Se acercó al micrófono, ese micrófono amplificado que reverbera cada palabra en el auditorio. El sonido de un ligero golpecito resonó por la sala, como una señal de algo que estaba a punto de suceder. Todos guardaron silencio al instante. Disculpen, dijo con voz dulce, pero con ese tono falso que ahora me suena a sirena de alarma. Pensé que me iba a agradecer, que tal vez hablaría de cómo lo habíamos logrado juntos. De cómo había sido su pilar, su compañero, el mayor apoyo en su vida. Ya me estaba preparando para ese tímido saludo que haría al público. Pero no. Me miró directamente. Sentí el peso de su mirada, como la de un francotirador apuntando a un blanco. Y entonces, con una claridad aterradora, dijo, por el micrófono: Marcus, he decidido empezar una nueva vida sin ti. El silencio que siguió fue denso, como si el tiempo se hubiera detenido. En una sala llena de médicos, ese silencio valía más que 1000 palabras. Se desató el caos. Se oían jadeos por todas partes, como si alguien acabara de anunciar el fin del mundo en medio del buffet. Las sillas crujieron, la gente se giró para mirarme. Algunos en estado de shock, otros con esa fascinación morbosa, como quien presencia un descarrilamiento de tren en tiempo real. Al fondo del auditorio, alguien dejó caer una copa de champán, y el sonido del cristal al romperse fue como un signo de exclamación en la frase más amarga de mi vida. Pero aquí está el verdadero problema. Mientras la mayoría estaba completamente absorta en su propia sorpresa y conmoción, mis ojos se posaron directamente en él. El doctor Theo Barrett estaba sentado entre nuestros amigos, los que conocía desde hacía años. Ese residente de neurología tan petulante, que parecía sacado de una escena de drama médico, con su pelo perfectamente despeinado y sus gafas de diseño, sonreía. No era una sonrisa cualquiera,
sino la sonrisa de alguien que acaba de ganar la lotería, y yo era el idiota que compró el billete perdedor. La mayoría de los hombres en mi situación habrían hecho una de dos cosas. O se habrían echado a llorar o habrían empezado a gritar y a lanzar objetos como si estuvieran en un reality. Pero, ¿saben qué hice? No me inmuté. Para nada. En cambio, sonreí. Una sonrisa genuina. Una sonrisa que probablemente dejó a todos confundidos, viendo un programa que no esperaban. Me levanté lentamente, me ajusté la corbata y miré a Claudia, mi futura exesposa, con la calma que daba ir 3 pasos por delante de todo. Felicidades por tu honestidad, Claudia, dijo con voz firme y controlada, pero con un dejo de diversión. Es reconfortante escuchar por fin la verdad de tu boca. Entonces, con un movimiento calculado, saqué un sobre manila del bolsillo de mi abrigo. Un sobre que llevaba semanas cargando, esperando este momento preciso. Subí al escenario con la confianza de quien sabe que posee algo que nadie más en la sala poseía. Le entregué el sobre. Ahí mismo, delante de todos, amigos, colegas, incluso la comunidad médica de San Diego. Tu regalo de graduación, dijo con un guiño que era al mismo tiempo encantador y aterrador. Me giré entonces, bajé del escenario y me dirigí a la puerta como si el lugar fuera mío, dejando a toda la sala boquiabierta, con los teléfonos listos para capturar cada segundo. Empezaron los murmullos. El rumor de las especulaciones se extendió como una tormenta a punto de estallar. Ella no tenía ni idea de lo que se avecinaba. No tenía ni idea de lo que contenía ese sobre, ni de lo mucho más complicada que se volvería su nueva vida de lo que jamás hubiera imaginado. Y, sinceramente, estaba deseando ver su expresión cuando por fin saliera a la luz la verdad. ¿Sabes lo que dicen de que la retrospectiva es 20/20? Bueno, en mi caso, es más como 2020, pero con visión nocturna y lupa. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver cada señal de alerta que ignoré, cada señal de advertencia que pasé por alto, cada momento en que debería haberme dado cuenta de que me estaban manipulando, como un violín en un festival de bluegrass. Pero en ese momento, maldita sea, estaba tan cegado por lo que creía que era amor, que bien podría haber tenido los ojos vendados y tapones para los oídos. Conocí a Claudia hace 28 años, justo después de que terminara la universidad a los 22 años. Trabajaba en un pequeño café llamado La Rutina en el centro de San Diego. Y déjenme decirles, no solo servía café y paninis. No, servía sueños, con una ambición que podría haber conmovido a una ciudad entera. Hablaba del futuro con tanta seguridad que todo parecía posible. Como si pudiera doblegar el universo a su voluntad con solo querer lograrlo. Tenía 32 años por aquel entonces, y ya tenía una sólida trayectoria como consultor de TI. Y, si me disculpan, me iba muy bien. Un salario cómodo que me permitía dormir plácidamente. Un apartamento sencillo pero acogedor en Mission Beach con una auténtica vista al mar. No de esas que hay que entrecerrar los ojos y estirar el cuello para verlas, sino una vista real, nítida y directa del Pacífico. Conducía un Honda Civic confiable, de esos que nunca me dieron problemas, con 400.000 kilómetros en el odómetro, pero de alguna manera, solo se acumulaban. No era mucho, pero suficiente para mantenerme en el buen camino. Mi madre estaría orgullosa. Pero Claudia, ay, ella tenía algo que yo no, algo que anhelaba con una intensidad desesperada. Fuego. Una ambición pura y genuina que ardía en su interior de una forma que podría haber guiado barcos hasta la costa. Cuando hablaba de ser médica, era como si el mundo entero se iluminara para ella. Como una niña en Navidad, con los ojos brillantes de ilusión. Tenía una mirada que mezclaba determinación y ensoñación. Algo absolutamente irresistible. Quería ayudar a la gente, marcar la diferencia, ser importante de una forma que iba más allá de arreglar computadoras o solucionar problemas de redes. Quería salvar vidas. Me enamoré de ella. Y no me refiero a esos enamoramientos que uno tiene de joven y cree estar en la flor de la vida. No, lo que sentía por ella era mucho más profundo. Era una verdadera pasión. Ella era todo lo que creía necesitar. Lo suficientemente inteligente como para desafiarme, lo suficientemente hermosa como para hacerme sentir el hombre más afortunado del mundo y lo suficientemente decidida como para inspirarme a ser mejor de lo que jamás imaginé. ¿Qué más podría querer un hombre, verdad? Así que cuando me contó sus planes de estudiar medicina, cómo ahorraba cada centavo de sus propinas, trabajaba doble turno para pagar las clases de preparación para el examen CAT, y su sueño de usar una bata blanca con su nombre bordado, no solo la apoyé. Me lancé de cabeza. Me lancé a este sueño con la confianza de quien lo apuesta todo a una sola oportunidad. En los años siguientes, me convertí en todo lo que necesitaba. Su cajero automático personal, su coach de vida, su equipo de apoyo. Lo hice todo.
Trabajé horas interminables, semanas que parecían interminables. Acepté todos los trabajos freelance posibles. En cada proyecto que involucraba una computadora o una red, yo estaba ahí. Resolví problemas a altas horas de la madrugada, configuré redes para pequeñas empresas, hice lo que fuera necesario para apoyar su sueño. El apartamento de Mission Beach se vendió para ayudar a pagar la matrícula de medicina. Porque, al parecer, ser médico cuesta más que comprar un país pequeño. Pero bueno, era una inversión en nuestro futuro, ¿no? Nuestro futuro. Me lo decía cada vez que renunciaba a algo que quería. Cada sacrificio lo sentía como la decisión financiera más inteligente de mi vida. Estaba construyendo algo con ella. Algo hermoso. Algo que creía que era para nosotras. Cuando regresó del hospital después de esos turnos de locura, apenas pudiendo arrastrarse hasta casa, yo estaba allí. Le preparé el almuerzo, sándwiches de pavo sin corteza porque estaba demasiado cansada para masticar bien. Le preparé sopa casera, le llevé termos de café durante los descansos e incluso le escribí notas de apoyo en servilletas. Todo lo que pude hacer para ser el esposo perfecto, el tipo de apoyo que hizo llorar de emoción al Dr. Peel. Estuve a su lado en cada examen de licencia, cada solicitud de residencia, cada doloroso rechazo y cada pequeña victoria, como si fuera un milagro. Cuando aprobó sus exámenes, le organicé una fiesta que costó más que la boda de muchos. Cuando la aceptaron en la residencia, le compré una botella de champán más añeja que la de la mayoría de sus compañeros. Fui su mayor fan, su apoyo más incondicional, su mayor apoyo. Creí en ella, en sus sueños, en su potencial. Creí en nuestro camino, en nuestras decisiones. Creí que, al final, todos esos años de sacrificio, todas esas noches sin dormir, esos días con los ojos quemados y la espalda dolorida, valdrían la pena. Creí que estábamos construyendo algo, juntos. Algo hermoso. Pero en algún momento del camino, mientras yo estaba ocupado siendo el esposo perfecto y comprensivo, Claudia dejó de creer en nosotros. Quizás fue gradual, como una llanta que se desinfla lentamente hasta que solo lo notas cuando te detienes al lado de la carretera. O quizás fue abrupto, como si alguien le hubiera dado un tirón y ella pasara de ser una esposa devota a planear su escape. Perdí por completo el control. Seguí creyendo, hasta el momento en que ella subió al escenario y destruyó nuestro matrimonio frente a la mitad de la comunidad médica de San Diego. 27 años de matrimonio, y al parecer, yo era el único que seguía las reglas que habíamos empezado a seguir hacía tantos años, en aquella callejuela del centro. ¿La ironía? Mientras yo hacía sacrificio tras sacrificio para ayudarla a alcanzar sus sueños, ella estaba allí, soñando con una vida que no me incluyera. Ese fue un punto de inflexión. Uno que incluso pondría celoso hacia Malan. ¿Quieres saber lo que no te cuentan esos clichés de autoayuda sobre el matrimonio? ¿Cómo identificar el momento exacto en que tu esposa empieza a tratarte como a un compañero de piso al que intenta echar? No sucede de la noche a la mañana. No es un interruptor. Es más bien como un regulador de intensidad que baja la intensidad tan lentamente que solo te das cuenta de que estás a oscuras cuando ya no puedes ver tu propia mano delante de la cara. El cambio empezó 3 meses antes de la graduación de Claudia. Y, por mucho que intentara explicarlo, sentí como si alguien hubiera reemplazado a mi esposa por una versión de ella, con el mismo aspecto, pero con la calidez emocional de una ensalada de hospital. Al principio, pensé que solo era estrés. La facultad de medicina es un infierno, y ella estaba compaginando las prácticas, los estudios para los exámenes y el peso del futuro. Pensé que, una vez que se graduara y se instalara en la residencia, todo volvería a la normalidad. Vivía en un cuento de hadas. Lo primero que noté fue lo fría que se había vuelto. Y no me refiero al frío que da una discusión sobre los platos en el fregadero. Hablo del frío de la tundra ártica, de alguien ensayando para el papel de reina de hielo. Las conversaciones que antes fluían como el buen vino ahora se sentían como sacarle los dientes a una paciente que no estaba dispuesta a cooperar en absoluto. Le preguntaba qué tal su día y respondía con monosílabos, como si la alimentara un chatbot perezoso. ¿Qué tal el hospital hoy, querida? Bien. ¿Aprendiste algo nuevo? Claro. ¿Quieres comer algo? Lo que sea. Era como hablar con un adolescente. Pero el problema es que, con los adolescentes, aún se percibe cierta emoción, algún atisbo de interés tras la indiferencia. ¿Con Claudia? Nada. Sus respuestas eran tan vacías, tan desinteresadas, que empecé a preguntarme si no estaría tomando algún tipo de medicación para suprimir la personalidad que yo conocía. Y entonces llegó el teléfono. No soy de esos maridos paranoicos que están pendientes de cada mensaje o notificación de Instagram. Pero, Dios mío, le implantaron el teléfono quirúrgicamente. Se lo llevaba al baño, a la cama, incluso a la cocina para preparar café.
Y si hubieran inventado una funda impermeable en aquel entonces, seguro que se lo habría llevado a la ducha. Y la contraseña cambia. Dios mío. Durante 26 años, lo compartimos todo. Contraseñas bancarias, correos electrónicos, cuentas de Netflix, todo. Pero de repente, todo se volvió más seguro que Fort Knox. Su portátil requería una nueva contraseña cada vez que pasaba. ¿Y su celular? Pasó de no tener cerradura a una contraseña de 6 dígitos que tecleaba más rápido que un croupier barajando cartas en Las Vegas. Cuando le pregunté, y juro que lo hice sin darle importancia, como si le hubiera preguntado, ¿cuál es la nueva contraseña de Netflix? Me miró como si le hubiera pedido un riñón. ¿Para qué quieres saberlo? Se puso histérica, como si yo fuera un ladrón de identidad en lugar del tipo que llevaba 5 años pagándole la suscripción. Y yo, me quedé ahí parado, intentando comprender cuándo me perdí. Intentando comprender cuando la mujer que amaba empezó a desaparecer. Cuando todo lo que parecía tan sólido empezó a desmoronarse ante mis ojos. Los encuentros nocturnos desaparecieron. Más rápido que una pizza gratis en una residencia universitaria. Durante años, tuvimos esta tradición. Cada viernes por la noche, probábamos un restaurante nuevo o volvíamos a uno de nuestros favoritos. Era nuestra forma de reconectar, de escapar de la rutina y las presiones de la vida. Pero de repente, estaba demasiado ocupada para las veladas románticas. Siempre había algún grupo de estudio, una cita en el hospital, una reunión con compañeros. Siempre había algo que caía los viernes por la noche. No podemos hacerlo otra noche. Empezaba, como si el compromiso matrimonial fuera solo un punto más en la agenda. Incluso el tiempo que pasaba con el teléfono empezó a aumentar. Tengo algo muy importante con mi grupo de estudio. ¿Grupo de estudio? Menuda porquería. Empecé a prestar atención a esas misteriosas citas de los viernes por la noche. ¿Y adivina qué? Siempre llegaba a casa con cara de haberse divertido, en lugar de pasar la noche absorta en libros de medicina. Su maquillaje era impecable, su pelo perfecto y había un brillo en sus ojos que no había visto en meses. Algo andaba mal. Nuestros amigos también empezaron a comportarse de forma extraña. Eran gente que conocía desde hacía años, a quienes había ayudado a mudarse, a quienes había visto crecer. Y de repente, me evitaban. Tom y Lisa, nuestros vecinos de siempre, con quienes hacíamos barbacoas los domingos, empezaron a evitar el contacto visual como si hubiera contraído una enfermedad facial contagiosa. Sara, del club de lectura de Claudia, que solía abrazarme al saludarme y preguntarme por mi trabajo, empezó a fijarse en el brillo de sus zapatos cada vez que iba a recoger a Claudia. Era como si me hubiera vuelto invisible, o peor aún, como si fuera la broma de la que todos se reían menos yo. Mi parte paranoica empezó a trabajar a destajo, atando cabos, haciendo suposiciones, hasta que mi parte racional, la que llevaba más de 2 décadas casada con esta mujer, empezó a excusarse por lo que veía. No, solo imaginaba cosas. Claudia estaba estresada. Estaba ocupada. Era solo la presión del momento. Era solo una fase. Quería creer que aún había tiempo para que nos volviéramos a ver. Hasta que una noche, todo cambió. Era una noche de martes a finales de abril. Estaba en la sala viendo una serie de Netflix sobre asesinos en serie, porque al parecer eso es lo que uno hace cuando su matrimonio se está muriendo lentamente. Claudia estaba en la cocina, preparando té. O al menos eso dijo. Llevaba un rato allí, y la oí hablar en voz baja. Imagino que estaba en una conferencia telefónica con su grupo de estudio, como siempre. Cuando volvió a la sala, tenía una taza de té en la mano y jugueteaba con su iPad. Se sentó en el borde del sofá, distante, como si yo fuera un virus que no quería contagiar. Ni siquiera me miró. Unos 20 minutos después, se levantó para ir al baño. Y en un instante de intervención divina, o quizás de justicia cósmica, dejó el iPad allí, sobre la encimera de la cocina, sin llave, con la pantalla aún brillando como un faro que iluminaba la oscuridad de mi mente. Ahora, tengo que ser sincero. No me enorgullezco de lo que hice después. Pero a veces, cuando te ahogas en sospechas y tu instinto te dice que algo anda terriblemente mal, te aferras a lo que encuentras. Aunque sea una mentira, una traición. Tomé el iPad. La pantalla seguía abierta, y empecé a revisar los mensajes. Y, amigo mío, esos mensajes me dieron un escalofrío como nada mi vida me ha dado. Me atropelló un tren de carga sin darme cuenta de que estaba en las vías. Los mensajes entre Claudia y el doctor Theo Barrett. No sabía si llorar, callarme o gritar. Parecían escenas de película, pero no, esta era mi vida. Como una clase magistral de infidelidad, pensé. Mensajes que harían sonrojar de vergüenza a cualquier adolescente. Lo estaban planeando todo. Citas, reservas de hotel a las que definitivamente no estaba invitada.
Mensajes de voz que se reían de lo despistada que estaba, de mi total desconocimiento de lo que pasaba. En uno de los mensajes, Claudia dijo, solo un poco más, no tiene ni idea. Y se rió. Se rió como si estuvieran planeando una fiesta sorpresa, cuando en realidad me estaban destrozando la vida. Pero esto es lo que pasa con ser un tipo que lleva 20 años en esto. Manejo las pruebas digitales como un experto forense drogado y con una ira justificada. Tomé capturas de pantalla de todo. Cada mensaje coqueto, cada recibo de hotel, cada mensaje de voz que hablaba de mí como si fuera un cajero automático ambulante, demasiado tonto para darme cuenta de que me estaban robando. La cámara de mi teléfono trabajó a destajo esa noche, capturando pruebas suficientes para llenar una pequeña biblioteca dedicada a la infidelidad conyugal. Lo más inteligente habría sido confrontarla en ese mismo instante. Mostrarle esas capturas de pantalla en la cara y exigirle una explicación como un marido agraviado en una telenovela. Pero, ¿sabes qué? No llegué a donde estoy en la vida tomando decisiones emocionales cuando la lógica me habría servido mejor. En cambio, hice algo que habría enorgullecido a Sono. Fui a la guerra, pero lo hice en silencio, metódicamente y con la paciencia de un gran maestro de ajedrez planeando un jaque mate que aún estaba a 15 movimientos. Interpreté mi papel como si mereciera un Oscar a la mejor actriz en un drama matrimonial. Un marido comprensivo, sí. Una pareja confusa pero leal, sí. El tipo que todavía le preparaba la comida y le preguntaba cómo le había ido el día, como nada había cambiado. Lo comprobé 3 veces con una actuación digna de un Oscar. Cada mañana, la besaba y le deseaba un buen día en el hospital, sabiendo exactamente qué, o mejor dicho, quién, haría que su día fuera maravilloso. Pero entre bastidores, entre bastidores, estaba más ocupado que un empapelador manco en medio de un huracán. Empecé a reunirme con abogados, y no con cualquiera. Encontré a James Rivera, un abogado de divorcios especializado en protección de bienes y con fama de ser tan despiadado como un tejón de miel, licenciado en Derecho. Este tipo había visto todos los trucos posibles, todas las historias tristes, todos los intentos de manipulación que intentaban los cónyuges infieles. Analizó mis pruebas y sonrió como un niño a que le acaban de anunciar que la Navidad se adelanta. Marcus, dijo, reclinándose en su sillón de cuero. Llevo 23 años trabajando en esto y pocas veces he visto un caso con tanta munición. Tu esposa ha sido muy descuidada. Revisamos todo con la minuciosidad de una auditoría de Hacienda. Registros financieros de hace 5 años, extractos de tarjetas de crédito, transacciones bancarias, carteras de inversión, todo el paquete financiero. Y fue entonces cuando descubrimos algo que me disparó la presión arterial como un cohete. Claudia abría cuentas sin avisarme. Cuentas secretas a las que canalizaba dinero poco a poco, como un término financiero que erosionaba nuestros recursos compartidos. Al parecer, mientras yo trabajaba horas extras para apoyar sus sueños de estudiar medicina, ella trabajaba horas extras para planificar su estrategia de salida. Pequeñas transferencias aquí y allá, nada lo suficientemente grande como para llamar mi atención. Pero con el paso de los meses, todo ello se fue acumulando para formar un buen colchón financiero que ella imaginaba usar para comenzar su nueva vida con el Dr. Driamboat. Su audacia fue realmente impresionante, de una manera completamente exasperante. Pero aquí es donde mis años como persona responsable, planificadora y lectora de la letra pequeña realmente dieron sus frutos. La casa, nuestra preciosa casa a la que nos habíamos mudado 5 años antes, seguía estando solo a mi nombre. Claudia estaba tan ocupada con sus estudios que nunca se molestó en figurar en la escritura. Y yo nunca me molesté en mencionarlo porque, oye, nos casamos, y lo mío es tuyo, ¿no? Resulta que, legalmente hablando, lo que era mío seguía siendo mío. Y ese acuerdo prenupcial, el que firmamos hace 27 años, cuando éramos jóvenes y estábamos enamorados y pensábamos que estaríamos juntos para siempre. Bueno, estaba a punto de convertirse en mi mejor amigo. Claudia parecía creer que tenía fecha de caducidad, como un cartón de leche que se echa a perder después de cierto tiempo. Lo que no sabía, porque claramente nunca se molestó en leer la letra pequeña, era que yo había añadido discretamente una cláusula antes de firmar que reforzaba la validez del acuerdo independientemente de la duración del matrimonio. Llámalo seguro. Llámalo paranoia. Llámalo la mejor decisión de mi vida. Pero la verdadera jugada maestra, la cámara oculta que instalé en nuestra oficina en casa 3 semanas antes. Bueno, antes de que piensen que soy una especie de espeluznante máquina de vigilancia, déjenme explicarles. Me di cuenta de que Claudia pasaba mucho tiempo en esa oficina, supuestamente estudiando, pero a menudo haciendo esas llamadas discretas que yo escuchaba. Así que hice lo que cualquier profesional de TI con problemas de confianza haría,
Instalé una pequeña cámara de alta definición que era tan visible como un grano de arroz en un pastel de bodas. Las imágenes que grabé durante esas 3 semanas parecían un álbum de grandes éxitos sobre la infidelidad. Claudia chateando por vídeo con Theo, donde hicieron cosas que definitivamente no se mencionan en los libros de medicina. Conversaciones telefónicas donde planearon su futuro juntos y hablaron sobre cómo manejar la situación de Marcus. Incluso una conversación particularmente conmovedora donde hablaron de vender su casa y usar el dinero para financiar su nueva vida juntos. Le pedí a James que recopilara todo en lo que él llamaba la opción nuclear. Una demanda que haría que Hiroshima pareciera un cohete. Registros bancarios, capturas de pantalla, grabaciones de cámaras, discrepancias financieras, pruebas de adulterio, comprobantes de situación financiera, planeando el divorcio. Era como una colección de grandes éxitos sobre cómo torpedear tu propio acuerdo de divorcio. Lo mejor de todo es que Claudia no tenía ni idea de que todo esto estaba sucediendo mientras estaba ocupada planeando su dramático anuncio de graduación. Estaba ocupado asegurándome de que ese anuncio marcara el comienzo del peor día de su vida. Creía estar orquestando una salida triunfal, pero en realidad, solo se adentraba en un campo minado legal cuidadosamente construido que yo llevaba semanas enterrando. Todos los días llegaba a casa y le preguntaba cómo le había ido el día, la ayudaba con la cena y veíamos Netflix juntos como si nada hubiera cambiado. Mientras tanto, mi teléfono vibraba con actualizaciones de James, sobre congelaciones de activos, demandas y preparativos estratégicos. Era como vivir una doble vida, solo que en lugar de ser un agente secreto, era un esposo secretamente preparado, a punto de darle a su esposa infiel la mayor dosis de realidad de su vida. El sobre del día de la graduación no fue solo un gesto dramático. Fue la culminación de semanas de cuidadosa planificación, preparación legal y pensamiento estratégico que enorgullecería a cualquier estratega militar. La mañana de la graduación de Claudia amaneció radiante y hermosa, como si la mismísima madre naturaleza estuviera preparando el escenario para la actuación de mi vida. Me desperté a las 6:30 de la mañana, como siempre, y por una fracción de segundo, un instante breve y ridículo, casi sentí nostalgia de ese día. Allí estábamos, finalmente alcanzando la meta que habíamos estado persiguiendo durante tantos años. Si las cosas hubieran sido diferentes, si mi esposa no hubiera estado teniendo sexo con el Dr. M.C. Dreamy a mis espaldas, este habría sido uno de los días más felices de nuestras vidas. En cambio, sería el día en que le arruiné el día. Preparé café en nuestra elegante máquina de expreso, la que le había comprado por Navidad hacía 3 años, mientras estaba estresada por sus turnos y sentada a la mesa de la cocina con mi portátil, fingiendo leer sus correos del trabajo. En serio, estaba revisando el contenido de la carpeta Manila. Revisé el sobre una última vez, como un director que hace una última comprobación antes de que se levante el telón en la noche del estreno. Revisando los papeles del divorcio. Preparados profesionalmente por James Rivera, con suficiente poder legal para arrasar un pequeño pueblo. La petición citaba diferencias irreconciliables y adulterio, porque al parecer eso es jerga de abogados, porque tu mujer es una infiel que te cree idiota. Un expediente completo sobre su romance con Theo. Compruébalo 2 veces. Estamos hablando de recibos de hotel, facturas de restaurantes, mensajes de texto, capturas de pantalla y suficiente evidencia fotográfica como para poner celoso a un investigador privado. James lo había organizado todo en una cronología ordenada y concisa que parecía un manual sobre cómo destruir tu matrimonio mientras estudias medicina. Copias de transferencias bancarias a sus cuentas secretas. Comprobaciones triples. Cada retiro no autorizado, cada transferencia misteriosa, cada centavo que había malversado mientras yo trabajaba duro para apoyar sus sueños. La infidelidad financiera fue casi tan impresionante como la infidelidad sexual, de una manera completamente exasperante. Y la joya de la corona, una declaración firmada de Tony Maroney, el investigador privado que contraté para seguirla durante 6 semanas. Este tipo fue policía durante 15 años antes de convertirse en investigador privado. Documentó el caso de Claudia y Theo con la meticulosidad de quien construye un caso para el FBI. Fotos, vídeos, declaraciones del personal del hotel que los reconoció como clientes habituales. Tony incluso los pilló tomados de la mano en el estacionamiento del hospital, donde aparentemente creían ser invisibles. Todo el conjunto era como un álbum de grandes éxitos sobre la traición, profesionalmente encuadernado y listo para su estreno. Claudia bajó sobre las 8, ya con su toga y birrete para las fotos posteriores. Se veía radiante. Llevaba el pelo perfectamente peinado, el maquillaje impecable, debajo de la toga de graduación, ese vestido color crema que probablemente costaba más que la cuota mensual del coche de la mayoría. Por un instante, recordé por qué me enamoré de ella hacía tantos años. Era deslumbrante.
brillante y estaba a punto de lograr algo increíble. Qué lástima que ella también fuera una serpiente mentirosa y traicionera que pensó que yo era demasiado tonto para darse cuenta de que planeaba dejarme en el día más importante de su carrera. Buenos días, cariño, dijo, dándome un rápido beso en la mejilla que pareció tan genuino como un billete de $3. ¿Un día importante hoy? Claro que sí, respondí, tomando un sorbo de café y sonriendo como si no me importara nada. Estoy muy orgullosa de ti, Claudia. ¿En serio? Trabajaste muy duro para lograrlo. De hecho, se sonrojó un poco, lo que habría sido lindo si no hubiera sabido que planeaba humillarme públicamente en aproximadamente 4 horas. Gracias, Marcus. Eso significa mucho. La ironía era más densa que el fondo del Océano Pacífico. Allí estaba ella, aceptando mis elogios y apoyo la mañana en que planeaba anunciar nuestro divorcio a la mitad de la comunidad médica de San Diego. La mujer tenía agallas. Eso sí que lo reconozco. Pasamos la mañana tomándonos fotos en el patio. Ella con su birrete y toga, yo con mi mejor traje azul marino, ambos sonriendo como si fuéramos la pareja más feliz de California. Publicó las fotos en Facebook con un texto sobre gratitud y nuevos comienzos que me dio ganas de reír y vomitar a la vez. Los comentarios empezaron a llover de inmediato. Amigos y familiares la felicitaron, diciendo lo orgullosos que estaban, lo guapa que estaba, que formábamos una pareja perfecta. Ojalá supieran lo que se avecinaba. Alrededor del mediodía, me preguntó si quería llevar algo especial a la ceremonia. Solo tú, dijo ella con una extraña sonrisita. Una última vez. Una última vez. Dios mío. Lo dijo con cara seria, como si estuviera siendo sentimental en lugar de prepararme para una ejecución pública. Casi me reía a carcajadas ante su audacia. ¿Solo yo? Pregunté, dándole una palmadita al sobre en el bolsillo de mi abrigo. Bueno, quizá también tenga una pequeña sorpresa para ti. Sus ojos se iluminaron, como si acabara de prometerle un auto nuevo. ¿En serio? ¿Qué clase de sorpresa? Ya verás, le dije, guiñándole un ojo. Créeme, es algo que nunca olvidarás. Nunca se dijeron palabras más ciertas. Recordaría ese día el resto de su vida, pero no por las razones que creía. Sabía que el momento de estallar era inminente, pero en ese instante, todo parecía en calma. La suave brisa, el asfalto cálido bajo mis pies, la sensación de alivio por haberle quitado el peso del mundo a sus hombros. El grito de Claudia resonó a mis espaldas, pero no me atreví a mirar atrás. Por fin estaba pagando por lo que había hecho, y no era solo un golpe para el matrimonio. Era la consecuencia de todo lo que creía poder controlar sin que yo me diera cuenta. Era casi cómico pensar cómo había imaginado que podría quedarse con Theo y ocultármelo. Cómo había creído que podría mantener la fachada perfecta de una mujer realizada mientras hacía lo contrario entre bastidores. Cada secreto que había guardado, cada mentira que había tejido, estaba ahora hecho trizas, expuesto a la vista de todos. El sobre en mi bolsillo, ahora un símbolo de la verdad que ya no podía negar, pesaba menos con cada paso que daba. Me quedé de pie al borde de mi coche, con la ventana del Honda reflejando mi rostro, tenso e impasible. Me senté al volante y cerré los ojos un instante. Todo lo que había vivido en los últimos meses, la sensación de traición, las noches sin dormir, el desamor, ahora tenía sentido. La venganza no se trataba solo de Claudia y Theo, se trataba de lo que finalmente estaba recuperando, el control. El sonido de pasos apresurados resonó por el estacionamiento. Miré por el retrovisor y vi a Claudia corriendo hacia mí, con el vestido despeinado, el rostro pálido y una expresión de incertidumbre. Parecía una sombra de la mujer que había entrado en ese centro de convenciones unas horas antes. Marcus, escúchame, por favor, gritó, demasiado cerca. Cerré los ojos, sintiéndome momentáneamente exhausto. Ella estaba allí, jugando su última carta. Pero sabía que esto era solo otro intento de manipular la situación, de hacerse la víctima al final. La ironía me hizo sonreír, como si fuera la última persona con la que quisiera hablar en ese momento. Claudia, ¿tienes idea de lo que acaba de pasar? Pregunté sin voltear a mirarla. Mi voz sonaba tranquila, casi sin emoción. Me arruinaste, Marcus. Me arruinaste delante de todos. No es justo. Yo solo quería seguir adelante con mi vida. Estaba desesperada, sin aliento, intentando sonar frágil y arrepentida. La verdad, ya no me importaban sus palabras. Lo que ella quería ya no importaba. Por fin me había liberado de la mujer que me usó, que me traicionó, que creía poder seguir mintiendo sin mi conocimiento. Arranqué el coche sin mirarla, y al cerrarse las puertas, el sonido de su grito lejano se desvaneció tan rápido como el vacío que sentía en mi interior. Ahora estaba sola con sus consecuencias, y yo,
Estaba lista para seguir adelante. Podía oír la respiración de Theo al otro lado, como si intentara recuperar el aliento. Marcus, ¿qué esperas conseguir con esto? ¿De verdad crees que te dará alguna satisfacción? Intentó controlarse, pero su voz delataba el pánico creciente. Cada palabra que pronunciaba era un intento de recuperar el control que, por un breve instante, creyó conservar. Mira, Theo, dije, casi con tono clínico, no te voy a dar la satisfacción de convencerme de nada. Solo te recuerdo una cosa. Cada vez que mirabas a Claudia y sonreías, sabías exactamente lo que hacías. No me vengas con esa charla moral ahora, después de todo. Hice una pausa, sintiendo la levedad de mi victoria. Ya no había ira. Ya no había frustración. Solo una inmensa sensación de alivio. Podría haber dejado la conversación ahí, pero en lugar de eso, continué. Estás acostumbrado a ser el héroe, ¿verdad? El que arregla a la gente. Pero créeme, Theo, no todos los problemas se arreglan con un bisturí. Y tú lo sabes mejor que nadie. Pero oye, si te ayuda a dormir por las noches, puedes seguir haciéndote la víctima. No me importa. La sonrisa en mi rostro era la expresión involuntaria de alguien que sabía que iba un paso por delante en todos los sentidos. Theo no respondió de inmediato, probablemente intentando encontrar algo lógico que decir. Pero sabía que ya nada podría salvarlo. Ya no lo veía como una amenaza, sino como una marioneta, atrapada en una red que él mismo había ayudado a crear. Cuando por fin habló, su voz era más baja, casi derrotada. Todavía la amas, ¿verdad? A Claudia, quiero decir. Negué con la cabeza, como si considerara la pregunta. Lo que siento por ella, Theo, ya no es asunto tuyo. Solo espero que hayas aprendido la lección. Hay cosas que no se pueden arreglar, por mucho que lo intentes. Hice una pausa, saboreando cada palabra que decía, saboreando el poder que albergaba en ese momento. Ahora, si me disculpan, continué, voy a seguir con mi día. Tengo una vida que reconstruir. Ustedes dos se quedaron con las sobras. Colgué y, por un momento, escuché el silencio del coche. La música de jazz seguía sonando suavemente, casi como si me felicitara. Pero en el fondo, sabía que esta victoria no se debía a lo que les había hecho a Claudia ni a Theo. Se debía a mí, al hombre en el que me estaba convirtiendo. Estaba en paz. No por lo que había hecho, sino porque, por fin, tenía el control. Todavía tenía el teléfono en la mano, pero estaba paralizado. La bebida en mi vaso empezaba a calentarse, pero ya ni me daba cuenta. La casa en Mission Hills. Dios mío, esto era una broma cruel. Todos estos años, había creído que lo peor que podía pasar era una simple separación. Divorcio, papeleo, abogados, discusiones. Pero Claudia, con su mente calculadora, había convertido esto en un espectáculo público, donde no era el único que salía perdiendo. Intentaba despojarme de mi vida como si fuera desechable. ¿Estás bien, Marcus? La voz de Serena atravesó la nube de ira e incredulidad que empezaba a envolverme. Estoy bien. Solo lo estoy procesando, respondí, con la voz más controlada de lo que realmente sentía. Esto no era lo que esperaba. Serena rió suavemente, pero no era la risa de alguien a quien la situación le divirtiera. No creo que ninguno de los dos estuviera preparado para lo que sucedería. Pero aquí está el problema, Marcus. Ahora todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que te tomó el pelo. No le será fácil salir de esta. Tampoco le será fácil a Theo. Están tan expuestos como tú. Ya sabía que lo que había hecho hasta ahora era solo el principio. La revelación pública de la traición, el escándalo de la graduación, todo era solo un preludio. Tenía las cartas en la mano, y ahora empezaba a ver la ventaja estratégica. Pensaban que yo era el derrotado, que solo estaba allí, compadeciéndome de mí mismo. Pero no. Lo que Claudia y Theo no sabían era que ya tenía una nueva versión de mi plan en marcha, una que ahora implicaba más que venganza. Estaba listo para recuperar lo que me habían robado. Y más. No te preocupes, Serena, dije con una sonrisa calculada. No les será fácil salir de esta. Y no estoy tan preocupada. Resulta que mi acuerdo prenupcial no decía lo que ellos creen. Serena guardó silencio un momento. ¿Qué quieres decir con eso? Me recosté en el taburete de la barra, con la vista fija en la pantalla del televisor, donde seguía el partido de béisbol. Pero lo que vi fue una visión clara de cómo iba a cambiar las tornas. Tengo mis propias cartas que jugar. Y lo que voy a hacer ahora, Serena, no es solo devolver todo lo que me arrebataron. Voy a darles a Claudia y a Theo un poco de su propia medicina. Serena, con un tono casi cómico, hizo una pausa dramática antes de dar el golpe final. Ahora, Claudia te llama, Marcus, desesperada. Sabe que se acabó el juego.
¿Y adivina de dónde sacó el dinero para intentar arreglar la situación? Adivina a quién le ruega que saque una solución mágica de la chistera. Se rió antes de añadir, a ti. No podía creer lo que oía. Claudia, la mujer que me había traicionado, que me había dejado de lado, que creía que el mundo giraba en torno a ella y que lo único que necesitaba para ser feliz era destruirme. Ahora venía a por mí. Yo, la idiota que había comprado esa casa en Mission Hills, ese monstruo al que ahora llamaba su pasado. No tiene ni idea, ¿verdad? Dije, forzando una risa, pero con una ira creciente subiendo por mi garganta. Después de todo lo que ha hecho, ¿aún cree que puede contar conmigo? Serena guardó silencio un momento. Sabía que esperaba mi reacción, pero algo dentro de mí me impedía seguir luchando o discutiendo por lo que ya estaba perdido. Ahora era evidente que todo lo que hacía Claudia se basaba en la certeza de que siempre cedería, de que siempre me dejaría manipular. Ella creía que este tipo de chantaje emocional funcionaba conmigo. Pero ya no. Ella cree que al final cederás, Marcus. Que, como siempre, salvarás el día. Pero no creo que entienda aún que el juego ha cambiado. Serena lo dijo con cierta suavidad en la voz, como si intentara recordarme algo crucial. Yo tampoco lo entendía hasta ahora, respondí con voz tranquila, pero llena de amarga satisfacción. Pero esta vez no será así. Ahora Claudia aprenderá que no es la única que sabe jugar sucio. ¿Quiere jugar a la destrucción? Destruiré su seguridad. Cree que puede tener lo mejor de ambos mundos, estar con Theo y conservar mi dinero. Le haré entender que no quedará nada. No sabía exactamente cómo se desarrollaría esto, pero sabía que una parte de mí ya estaba preparada, decidida. Su juego de manipulación financiera y emocional estaba a punto de salirle mal. La casa de Mission Hills no era más que un castillo de naipes, y yo tenía las cartas para derribarlo. Marcus, dijo Serena, ahora con tono serio, estás a punto de cambiar las tornas. Solo recuerda una cosa, Theo y Claudia pueden estar tocando fondo ahora mismo, pero intentarán recuperarse. No subestimes su venganza. Lo sé, respondí con una sonrisa fría. Pero antes de que puedan levantarse, me aseguraré de que cada aspecto de sus vidas quede envuelto en llamas. Empezaré por lo que les importa, el dinero. El resto vendrá después. Fue un duelo de titanes, pero esta vez no sería yo quien cayera. Sería yo quien les destruiría el juego, un movimiento a la vez. No pude evitar reírme para mis adentros. Lo que Claudia no entendía era que se estaba hundiendo cada vez más al intentar cavar un hoyo con una pala que ni siquiera sabía cómo sostener. Había cambiado su estabilidad y seguridad por algo que resultó ser un espejismo. Y ahora, allí estaba, con la mirada vacía, sus últimas cejas intentando levantarse en señal de derrota. Parecía una sombra de lo que era. La confianza que había brillado en la ceremonia de graduación, cuando me hizo sentir como un hombre invisible, había desaparecido por completo. Me vio casi de inmediato y sus ojos se iluminaron, pero no como probablemente pretendía. Era una mezcla de culpa, miedo y quizás una pequeña chispa de esperanza. La esperanza de que yo fuera solo otro idiota que le seguiría el juego a su manipulación. Pero ya no estaba en ese lugar. Sabía de lo que era capaz Claudia, cuánto había manipulado y tergiversado las cosas para su propio beneficio. Y sabía que todo estaba llegando a su fin. James Rivera notó mi expresión y se inclinó para susurrarme rápidamente. No te pongas demasiado sentimental. Está tratando de salvarse, pero no funcionará. Asentí brevemente, sin apartar la mirada de Claudia. Ella estaba allí, con esa mirada de quien espera la salvación, pero en el fondo, sabía que no controlaba nada. Ya no. Ahora, solo podía esperar a ver el precio de sus errores. Y lo que no sabía, ni siquiera imaginaba, era que lo que estaba a punto de hacer no era solo venganza. Era una forma de allanar mi camino, quién sabe, tal vez incluso salvarme de volver a ser un tonto. Al acercarnos a la habitación, James me indicó con un gesto que pasara primero. Sabía que le tocaba a Claudia, pero el espectáculo aún no había empezado. Quería disfrutarlo, pero sabía que la verdadera diversión estaba en su caída. Se quedó de pie mientras nos acercábamos, intentando adoptar una pose digna, pero pude ver la tensión en su cuello y hombros. Sabía que las cosas estaban a punto de empeorar. Claudia ya no era la mujer que había manipulado mi vida durante tanto tiempo. Ahora, solo era una mujer que intentaba lo imposible, recuperar lo que nunca debió haber sido suyo. Marcus, dijo, y su voz era más baja de lo que recordaba. Más cautelosa, más débil. Yo solo quería. La interrumpí con una risa seca e impaciente. No, Claudia. No hay nada más que decir. No hay nada más que arreglar. Ya lo has destruido todo. Parpadeó, tal vez sorprendida por mi falta de arrepentimiento,
pero también consciente de que era demasiado tarde para jugar el juego de palabras y manipulaciones que ella usaba tan bien. Me acerqué al abogado que la acompañaba, una figura igualmente segura con sus trajes a medida, intentando mantener una fachada de seguridad que seguramente ya flaqueaba. James Rivera, como si hubiera pasado por esto cientos de veces, dio un puñetazo en la mesa al entrar el juez. Y así comenzó la batalla legal, como un inevitable duelo de titanes. No necesité decir nada. Los papeles estaban sobre la mesa, los hechos hablaban por sí solos. Claudia, la mujer que creía poder usar el sistema en mi contra, estaba a punto de ver qué pasa cuando juegas sucio y encuentras a alguien que sabe cómo manejar las piezas. La audiencia fue rápida. El juez, un hombre ya cansado de las disputas de divorcio, revisó los documentos, hizo un breve resumen y luego se dirigió a Claudia. Las pruebas eran claras: fraude financiero, traición, manipulación flagrante. Y lo que ella no contaba era que el juego de su vida ya había terminado. Ella ya no tenía el control. Yo sí. Cuando todo terminó y el juez golpeó el mazo, la sala se sumió en un silencio denso. Me di la vuelta, con una extraña satisfacción, no por haber ganado, sino por haberme liberado finalmente de una mentira de años. Claudia me miró una última vez antes de irse, con la mirada vacía, indefensa, como si hubiera perdido todo lo que importaba. Y yo, bueno, estaba lista para seguir adelante, para reconstruir lo que quedaba. Ella, en cambio, no era más que un recuerdo lejano de un error que jamás volvería a cometer. Estoy aquí para presentar una historia completamente diferente, dijo James, mirando a Claudia con una sonrisa burlona. En realidad, el señor Marcus Lanston no abandonó a su esposa de repente y sin motivo. No, su señoría se vio obligado a lidiar con la traición y el engaño de su esposa, y lo que presenciamos aquí es el resultado de las acciones de ella, no de las suyas. La sala del tribunal quedó en silencio. El aire parecía denso. Sabía lo que James estaba haciendo. Estaba sentando las bases para destruir la narrativa que Claudia y su abogado habían intentado construir. Y como director de una orquesta destructiva, no iba despacio. Claudia Langston, continuó James, no solo engañó a su esposo con otro hombre, sino que también cometió un fraude financiero significativo, utilizando los fondos conyugales para su propio beneficio. Y no me refiero a un simple error de juicio, sino a una manipulación calculada para asegurar una vida de lujo mientras fingía ser una esposa fiel. Presento pruebas que demuestran que utilizó cuentas conjuntas para financiar un apartamento de lujo, cuyo alquiler supera el ingreso promedio de cualquier pareja promedio. Y lo más impactante, utilizó esos mismos fondos para mantener una relación extramatrimonial con un hombre que nunca fue más que una distracción, una fantasía financiera. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la sala, y se volvió hacia el juez, entregando unos documentos al tribunal. Estos son extractos bancarios y registros financieros que muestran claramente el movimiento de fondos de una cuenta conjunta utilizada para financiar este caso. Y para que quede claro, su señoría, este no es el caso de una esposa devota que fue abandonada. Es el caso de una mujer que engañó y explotó a su esposo durante años, y ahora intenta revertir su propia negligencia financiera mientras usa el divorcio como último recurso para mantener la vida que construyó sobre mentiras. La conmoción era palpable. Vi a Claudia intentando mantener la compostura, pero tenía la mirada vidriosa, incapaz de ocultar el creciente pánico. La verdad estaba saliendo a la luz, y ella veía cómo todo se desmoronaba ante ella. La sala del tribunal estaba ahora más atenta que nunca, y por primera vez en mucho tiempo, Claudia se quedó sin palabras. Ahora, su señoría, continuó James con un brillo en los ojos, en cuanto a la reclamación de pensión alimenticia y la división de bienes, creo que podemos estar de acuerdo en que alguien que traicionó la confianza y la seguridad financiera del matrimonio al intentar manipular los recursos para su propio beneficio no merece ser recompensado por su conducta. Por lo tanto, le solicitamos que considere una distribución justa y razonable de los bienes, teniendo en cuenta el grave incumplimiento por parte de Claudia de los principios de matrimonio y de la propia ley. La jueza, la señora Hernández, miró fijamente a James un momento y luego se volvió hacia Claudia. La expresión de Claudia era ahora una mezcla de desesperanza y vergüenza. Sabía que James había construido un muro de pruebas a su alrededor, y no había escapatoria. Señor Langston, dijo el juez con voz tranquila pero autoritaria, entiendo la gravedad de las acusaciones. Ahora pasaremos a la siguiente etapa y analizaremos los documentos presentados. Me recosté en la silla, sintiendo una oleada de alivio. Esto ya no era solo un divorcio. Se trataba de justicia. Y Claudia, que creía poder manipular la situación, ahora se enfrentaba a una realidad donde sus mentiras salían a la luz. El juicio continuó.
pero no necesitaba oír nada más. Ya sabía cómo terminaría todo. Y ahora, solo esperaba ver el rostro de Claudia mientras lidiaba con las consecuencias de su propia creación. El juez Hernández miró a Sterling con una expresión tan impasible que parecía tallada en mármol. Sr. Sterling, entiendo su argumento, pero las pruebas presentadas no sugieren ningún tipo de abuso. Al contrario, estamos ante un claro caso de fraude y abuso de confianza, tanto financiero como personal. La señora Langston tuvo la oportunidad de reconstruirse tras la decisión de su esposo de seguir adelante con este divorcio. Ahora, es su responsabilidad afrontar las consecuencias de sus actos. El abogado de Claudia no respondió de inmediato, probablemente procesando las palabras del juez como si fueran un puñetazo en el estómago. El silencio que siguió fue denso. La sala parecía congelada, esperando el fallo. Yo, en cambio, respiraba con más tranquilidad. El peso de la traición de Claudia, que antes me había aplastado, ahora parecía volver a ella con toda su fuerza, de una forma que nunca había previsto. Con base en las pruebas presentadas, el tribunal declara válida la cláusula del acuerdo prenupcial, así como las transferencias financieras no autorizadas y el adulterio comprobado. Dado el historial financiero de ambas partes, no hay justificación para una pensión alimenticia más allá de lo estipulado en el acuerdo, continuó el juez. Casi podía ver el atisbo de una sonrisa formándose en la comisura de mis labios, pero me obligué a mantener la compostura. Este era el momento en que la vida de Claudia se derrumbaría por completo. Me miró con los ojos vacíos de ira, humillación y quizás incluso un atisbo de miedo. Durante años, creyó poder controlar la situación, manipulándome a mí y a las circunstancias a su favor. Ahora, todo lo que había construido con sus mentiras se derrumbaba ante su propia arrogancia. Entiendo que esta decisión puede ser difícil para la señora Langston, continuó la jueza, pero, legalmente, sus acciones la han puesto en una situación en la que las consecuencias no pueden ignorarse. Hizo una pausa, y todos en la sala supieron que el golpe final estaba a punto de ser asestado. Por lo tanto, el tribunal confirma la validez del acuerdo prenupcial y el señor Langston no será responsable de ninguna pensión alimenticia adicional. La división de bienes se realizará según lo estipulado en el acuerdo original. La última palabra de Hernández cortó el aire como una estocada. El caso estaba cerrado. Claudia estaba perdida. Me puse de pie, sintiendo el peso del momento. Sabía que había ganado, pero no sentía satisfacción. Era más bien alivio, como quien por fin termina un maratón y se desploma en el suelo, exhausto pero aliviado de no tener que correr más. James me miró con una leve sonrisa en los labios. Sabía que este no era un caso como cualquier otro. No era solo un divorcio. Era la venganza definitiva, ejecutada con inteligencia y precisión, y con pruebas suficientes para asegurar que Claudia ya no pudiera escapar de lo que ella misma había creado. Al salir del juzgado, la expresión de Claudia permaneció en mi mente. Había perdido más que un divorcio. Había perdido su dignidad. La risa ahogada de Rick me llegó por teléfono, y supe que estaba a punto de decirme algo que haría sudar frío a cualquier aficionado a los chismes. Y adivina qué más está pasando, Marcus. Ese listillo del doctor Theo Barrett no ha podido evitarlo. Ha estado soltando los detalles de tu caso como si te estuviera contando el menú del hospital. Esa información fue una bomba, pero no le sorprendió. Theo Barrett siempre había tenido una necesidad patológica de ser el centro de atención, y presumir de su relación con la doctora. Claudia Langston era solo un reflejo de su ego inflado, que le hacía creer que todo lo que tocaba se convertía en oro. Claro que no esperaba que esto se convirtiera en un escándalo. Ahora, estaba un paso más cerca de convertirse en el interés amoroso de Claudia en la historia del mayor error de su vida. A ver si lo adivino, dije, intentando mantener la calma mientras sentía una creciente satisfacción. Ahora es el héroe de la historia, como si fuera el quien salvó al doctor Langston de un matrimonio miserable y represivo. Rick volvió a reír, visiblemente divertido por mi reacción. Exactamente. Tiene la fantasía de ser quien la rescató. Se rumorea que ha estado presumiendo de cómo logró que la doctora Claudia se diera cuenta de que merecía algo más que un marido infiel y controlador. Hizo una pausa dramática, como saboreando la ironía del momento. Y adivina qué pasó cuando el grupo de médicos descubrió la verdadera historia detrás de su matrimonio. Digamos que la imagen de héroe de Theo se hizo añicos más rápido que un mito de superhéroe. Me dio vueltas la cabeza. Lo que Rick me contaba era música para mis oídos, pero al mismo tiempo, sentí un extraño placer al escuchar la caída del hombre que había sido amante de Claudia. Theo estaba en el centro de un escándalo que estaba a punto de definir su carrera para siempre. Llevaba tanto tiempo casada con Claudia que incluso yo había empezado a creer en la fachada perfecta que había creado.
Pero el divorcio expuso las mentiras, las manipulaciones, y ahora las consecuencias recaían sobre todos, especialmente sobre Theo y Claudia. No vas a creer esto, Marcus, continuó Rick con aires de conspiración. Pero uno de los chicos del hospital ya ha estado difundiendo que su relación quedó expuesta justo después de tu victoria judicial. Lo que nadie sabía es que Theo y Claudia tenían una aventura mucho antes de que tú y ella rompieran. Y cuando se reveló la aventura, parecía que todos lo sabían menos tú. Apreté el teléfono con fuerza. No por ira, sino por una especie de justicia silenciosa. Lo que Claudia y Theo habían hecho no era solo un error personal, sino una traición colectiva a la moral y la confianza. Habían jugado con fuego, y ahora se quemaban. Rick, dije con una sonrisa que apenas pude contener. Dime algo. ¿Qué dicen los demás médicos de ella ahora? ¿Cómo hizo todo esto y aún así tuvo el descaro de meterse con el doctor Barrett? Rick no pudo ocultar el placer en su voz. Ay, Marcus, amigo mío, tienes que entender. La doctora Claudia Lanston es ahora prácticamente un chiste. Hablo de historias que circularán hasta bien entrado el próximo siglo. Ya no es la doctora respetada, la esposa devota, la profesional que todos creían que era. No. Ahora es la mujer que fue expuesta por su marido, humillada públicamente, y pasó de ser la estrella de la comunidad médica a un ejemplo de lo rápida y segura que puede ser la caída. Casi podía imaginarme la situación. Claudia, la mujer que había sido admirada y respetada, era ahora el blanco de todas las miradas, el hazmerreír de las reuniones sociales y el símbolo de un matrimonio roto. Y Theo, el héroe, era ahora el ingenuo que creía que una aventura extramatrimonial con la esposa de otro hombre podía funcionar. Esto es lo que llaman justicia, Rick, dije con voz fría pero satisfecha. Y ahora, cuando se calme el polvo, todos verán que, al final, quienes juegan sucios siempre pagan el precio. Colgué el teléfono y miré lo que me quedaba de vida. El divorcio, el fin del matrimonio, el dolor y la traición ya eran cosa del pasado. Ahora, solo me quedaba ver a otros ahogarse en las consecuencias de sus actos. Sabía que la vida seguiría adelante. Pero también sabía que, en algunos casos, la verdadera venganza no consistía en actuar directamente, sino simplemente en dejar que el tiempo hiciera su trabajo. Y el tiempo, como siempre, era implacable. Sentí una satisfacción casi perversa al escuchar las palabras de Rick. Con cada nuevo detalle, la caída de Claudia y Theo se volvía aún más espectacular. Era como ver cómo un castillo de naipes se derrumbaba lentamente, pieza a pieza, hasta que no quedaba nada más que polvo. Claudia creía estar escapando hacia algo mejor, pero ahora, con cada desliz de Theo y cada nuevo rumor, su vida se convertía en un espectáculo para todos. ¿Significa eso que su historia es ahora el principal entretenimiento en los congresos médicos? Pregunté, sabiendo ya la respuesta, pero con ganas de saber más. Disfrutaba de lo mucho que se exponían. Rick rió con la satisfacción de quien guarda un secreto secreto. Exactamente, Marcus. A Theo lo tratan como la nueva leyenda del hospital. Pero no en el buen sentido, ¿sabes? Ahora es ese tipo que presume de arruinarle la vida a alguien, y la historia es tan conocida que todos los médicos, desde San Diego hasta la frontera con México, la conocen. Al principio, parecía que le iba bien, pero ahora, es como si se hubiera metido en un hoyo del que nunca saldrá. Fue como una tormenta de sabiduría cósmica que los azotaba a ambos, y yo simplemente los observé mientras se hundían en el fango de su propio error. La historia se extendió rápidamente. Era el tipo de chisme que los médicos no podían ignorar. No eran solo colegas, también eran jueces silenciosos del carácter. Y un error como el de Theo y Claudia no era algo fácil de olvidar, ni de perdonar. Te va a encantar esto, Marcus, continuó Rick. Lo mejor es que uno de los cirujanos más prestigiosos, el doctor Jameson, casi pierde la paciencia con Theo cuando empezó a hablar de la conquista de Claudia durante una reunión. No lo dejó pasar, y lo que dijo es prácticamente lo que pensaba todo el equipo. Si no sabes cómo proteger tu vida personal, ¿cómo esperas ser responsable de la de los demás? Después de eso, Theo guardó silencio. Ese fue el final. Podía imaginarme la escena. Una sala llena de médicos de renombre, algunos con más de 20 años de experiencia, escuchando atentamente mientras el novato, Theo, se desmoronaba ante todos, revelando su falta de sentido común y ética. ¿Y quién no querría ver esto como una lección de lo que no se debe hacer, tanto en la vida personal como en la profesional? Entonces, la doctora Claudia de verdad lo perdió todo, ¿eh? Pregunté, con la voz más baja, como si la ironía de la situación me hubiera golpeado con fuerza. Rick asintió, sintiendo que se le había ido la emoción. Sí, las prácticas en Cedar Sinai fueron la gota que colmó el vaso, pero eso no es todo.
Lo que ella no sabía, y lo que la gente está empezando a comprender, es que no solo perdió su matrimonio, sino también la confianza de la comunidad médica. Antes era vista como un modelo a seguir, una líder. Ahora, es un chiste andante. Respiré hondo y una sonrisa apagada se dibujó en mis labios. Claudia creía que podía escapar del matrimonio, salir con Theo y seguir con su carrera como si nada hubiera pasado. Pero la verdad se iba revelando, capa por capa, y cada nuevo escándalo solo hacía que su caída fuera aún más dolorosa. Pensé que sería más inteligente, dijo Rick, más para sí mismo que para mí. Pero es increíble cómo la gente puede perderse en su propia narrativa. Claudia pensó que podía tenerlo todo, y al hacerlo, terminó perdiéndolo todo. No solo su matrimonio, sino su reputación, su carrera. El poder de la comunidad médica en una ciudad como San Diego es una locura. Y ahora, es alguien de quien todos hablan, pero nadie quiere estar cerca. Cerré los ojos un momento, asimilando todo lo que Rick me había contado. El caso de Claudia y Theo era un ejemplo perfecto de cómo el orgullo y la avaricia pueden destruir todo aquello sobre lo que alguien cree tener control. Estaban jugando, pensando que podían manipular las piezas a su favor. Pero al final, la situación se volvió en su contra, y ahora era solo cuestión de tiempo antes de que todo se derrumbara. Los dejaré hundirse, dije finalmente, más para mí que para Rick. Que el tiempo haga lo que mejor sabe hacer. La vida se encargará de ellos. Rick suspiró, como si también viera la escena en su cabeza. Así es, Marcus. Lo mejor que puedes hacer ahora es observar y esperar. Convencido de que la justicia se impartiría cruel e inevitablemente, colgué el teléfono, sintiendo como el peso de todo lo sucedido se desvanecía poco a poco. Al final, era solo otro capítulo de una historia de venganza que se había escrito sola. Sentí una satisfacción indescriptible, como si finalmente hubiera encontrado un propósito en el caos de mi propio sufrimiento. Lo que Claudia y Theo me hicieron no solo me destruyó emocionalmente, sino que también me impulsó a un viaje inesperado que, a la larga, se convirtió en mi verdadera redención. Cada paso que daban para liberarse de las consecuencias de sus actos parecía acelerar mi transformación. Estaban sumidos en sus propias mentiras y adicciones, mientras yo creaba algo real, algo significativo. Rick tenía razón. Estaba viendo una película de venganza que jamás habría escrito para mí, pero se desarrollaba ante mis ojos. ¿Y la ironía? No tuve que mover un dedo. Era como si la vida se encargara de todo mientras yo me concentraba en transformar mi dolor en algo tangible. Lo más gratificante, dijo Rick en una de nuestras conversaciones posteriores, es ver cómo la gente del entorno de Claudia y Theo empieza a desconfiar de ellos. No solo se está yendo por la borda tu reputación en el ámbito médico, sino que todo tu círculo social empieza a distanciarse. La mayoría de quienes conocen la verdadera historia sienten que, al final, saliste victorioso. No con ánimo de venganza, sino de una forma que les hizo comprender las consecuencias de sus decisiones. Sabía que tenía razón. Lanston Consulting se convirtió en una vía de escape para mi ira, aún más importante, en una forma de encontrar paz. Cada caso en el que ayudaba a alguien a evitar los mismos errores que Claudia cometió me daba una sensación de empoderamiento. No solo protegía las finanzas y el bienestar de mis clientes, sino que también creaba una red de confianza y empatía que, irónicamente, no habría surgido si no me hubieran traicionado como me traicionaron. Con el tiempo, Lanston Consulting se convirtió en una firma respetada. Me convertí en experto en divorcios complejos y estrategias de protección de activos, y mi práctica crecía rápidamente. Estaba justo donde debía estar, ayudando a las personas a protegerse de la traición emocional y financiera, algo que conocía mejor que nadie. Con el paso de los años, lo que parecía una venganza finalmente se transformó en algo más saludable. Una oportunidad para demostrar que era posible levantarse de una caída. Claudia y Theo siguieron intentando salvarse. Ella, intentando crear una narrativa de víctima, y él, intentando manipular a sus compañeros para conservar su puesto. Pero por mucho que lo intentaran, el peso de sus acciones siempre estaba presente. Y con el tiempo, otros lo notaron. La verdad siempre encuentra la manera de revelarse. Pero lo que más me sorprendió fue el impacto que mi trabajo tuvo en la vida de las personas a las que ayudé. Recuerdo a una clienta, una profesora universitaria llamada Linda, que me contactó poco después de descubrir que su esposo ocultaba cuentas bancarias en el extranjero. Estaba aterrorizada y no sabía por dónde empezar. No soy rica, Marcus, me dijo durante nuestra primera conversación. Solo necesito lo mío. Necesito que alguien me ayude a tener una oportunidad justa. Analizamos a fondo todas sus transacciones financieras, encontramos las cuentas ocultas, juntos, creamos una estrategia para asegurarnos de que recibiera lo que le correspondía. Salió del divorcio con dignidad,
un lugar seguro donde vivir y una nueva vida que comenzar. Cuando me llamó para agradecerme, me dijo que nunca se había sentido tan empoderada. Estos momentos, estos pequeños triunfos, eran todo lo que necesitaba. Claudia y Theo podían seguir intentando salirse con la suya, pero las víctimas de sus propias acciones eran mucho más fuertes de lo que jamás serían. Había encontrado mi camino a través del dolor, y esta vez, era un camino que elegí seguir. Ahora, solo quedaba observar. La historia se estaba escribiendo, y solo yo sabía cómo se desarrollaría. Y aunque no había elegido este camino, no podía negarlo, me llevaba a un lugar mucho mejor de lo que jamás hubiera imaginado. David no se detuvo ahí. Continuó, y sus palabras me conmovieron de una manera inesperada. He visto la diferencia que puede suponer hacer lo correcto, pero cuando me hiciste comprender la importancia de proteger lo mío, también me hiciste cuestionar por qué tardé tanto en darme cuenta de que no se debe vivir con miedo a enfrentar la verdad. No lo hice solo por mí, sino por mi hija, Alice, y por todos los que dependen de mí. Mi integridad, como me enseñaste, está por encima de cualquier cosa que intenten arrebatármela. Después de todo esto, veo lo valioso que es aprender a priorizarte, sobre todo cuando otros intentan usarte. La carta me recordó que mi nueva vida no era solo una forma de protegerme, sino también una oportunidad para que otros comprendieran el poder que pueden tener al tomar las riendas de sus propias historias. Cuando David mencionó a su hija, Alice, no pude evitar pensar en mi propia historia. Cómo, durante tanto tiempo, había dejado mi vida en manos de otros, Claudia, Theo y todas las fuerzas externas que intentaron moldear mi destino según sus propias reglas. Pero empezaba a darme cuenta de que mi futuro era algo que tenía que crear, con mis propias manos, con mis propias decisiones. Y ya no esperaba que las cosas sucedieran por casualidad. Miré por la ventana del café las olas rompiendo contra la orilla y me sentí, por primera vez en mucho tiempo, en paz con el camino que estaba recorriendo. El café estaba casi terminado, y María me ofreció otra taza. Rechacé cortésmente, simplemente pensando que el sabor de todos mis logros recientes me bastaría para aguantar un rato. Fue entonces cuando comprendí la ironía de la situación. El dolor que había sentido, la traición, la humillación, todo me había llevado a este punto de claridad. Había transformado el sufrimiento en algo constructivo, y ahora, no solo ayudaba a otros a protegerse, sino que también, de alguna manera, me ayudaba a sanar. Sin darme cuenta, había encontrado un propósito más fuerte que cualquiera de mis anteriores anhelos. Las palabras de David resonaron en mí y me hicieron pensar en cómo, de alguna manera, las decisiones que tomé y lo que aprendí durante esos momentos difíciles podrían compartirse con quienes habían pasado por algo similar. No se trataba de venganza ni castigo. Se trataba de empoderar a quienes sentían que lo habían perdido todo. Y así, cada nuevo cliente se convirtió en algo más que una simple consulta empresarial. Era una oportunidad para enseñar, inspirar y mostrarles que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino una oportunidad de crecimiento. Terminé de leer la carta con una sonrisa, guardándola con cuidado en mi bolsillo. Un pequeño gesto de gratitud que me recordó cómo la vida, incluso en sus momentos más oscuros, tiene el potencial de ofrecer valiosas lecciones. Y a medida que el sol empezaba a ascender en el cielo, supe que el siguiente capítulo de mi historia apenas comenzaba. Pero el tiempo nos enseña que el amor y la lealtad, por valiosos que sean, no están garantizados. Necesitan ser alimentados, respetados y, sobre todo, correspondidos. Pasé años creyendo que el amor era lo único que lo unía todo. Ahora sabía que sin integridad ni confianza, el amor se disuelve. ¿Y qué quedaría? Frustración, resentimiento y finalmente, el derrumbe de un castillo de naipes construido con las mejores intenciones, pero sin cimientos sólidos que lo sustentaran. Al ver a los universitarios jugar al voleibol, algo en su energía me recordó la época en que aún estaba con Claudia, cuando aún creía que podíamos superar cualquier cosa. Su inocencia era igual a la mía, la misma fe inquebrantable en el amor que creía suficiente. Vivían la vida con ligereza, sin preocuparse por las complicaciones que vendrían después. Ya había experimentado el peso de esas complicaciones, en cierto modo, me hicieron sentir más agradecida por lo que ahora era mi nueva realidad. Ya no estaba presa de las promesas vacías de alguien. Había encontrado una nueva forma de vivir, una a la que yo tenía el control. Las palabras de David aún resonaban en mi mente. Había empezado a verse a sí mismo de una forma que nunca antes había visto. Recuperó la confianza, pero no solo por el acuerdo financiero. Fue porque reconectó con su propio valor, algo que yo también estaba aprendiendo a hacer. No se trataba solo de proteger el patrimonio o evitar ser estafado, sino de protegerse a uno mismo, comprender el propio valor y la importancia de tomar decisiones que reflejen lo que uno merece.
Ahora sabía que Lanston Consulting no era solo un negocio, era una misión personal. Cada cliente, cada caso, cada situación difícil era más que un simple asunto legal o financiero. Era una oportunidad para restaurar la dignidad de alguien, para ayudarle a recuperar lo que le habían robado, su confianza, su tranquilidad, su autoestima. Me había convertido en más que un consultor. Era alguien que les daba a estas personas las herramientas para reconstruir sus vidas. Cuando mi teléfono vibró de nuevo, esta vez con un mensaje de Rebecca diciendo que el siguiente cliente parecía complicado. Una esposa infiel con una pareja involucrada y dinero oculto. Sonreí para mis adentros. Todo me resultaba familiar y me dio un nuevo propósito. Era como si todo lo que había vivido se hubiera transformado en un verdadero servicio a los demás. Una forma de usar mi dolor y mi experiencia para evitar que otros cayeran en la misma trampa. Sabía que no podía salvar a todos. No podía evitar que el dolor de un matrimonio, por ejemplo, fuera inevitable para algunas personas. Pero sí podía darles la oportunidad de reconstruir. Porque, al final, lo más importante no es lo que se pierde, sino lo que se hace con lo que queda. Y como las olas que ahora rompían suavemente ante mí, yo también había aprendido a avanzar, encontrando el equilibrio. Ya no era el hombre que vivía para complacer a los demás, para construir algo para alguien más. Estaba construyendo algo para mí mismo, algo verdadero, algo profundamente arraigado en mis creencias. Miré al horizonte, donde el cielo se unía con el mar. La visión era sencilla, pero profunda, tal como la sentía ahora. Sabía lo que estaba construyendo. Con cada nuevo cliente al que ayudaba, con cada historia de resiliencia que experimentaba, el futuro se volvía más claro y la paz, más sólida. Había encontrado algo más importante que la venganza. Había encontrado mi verdadero yo. Y eso era más que suficiente. Empezaba a darme cuenta de que, después de todo, mi pérdida no había sido una derrota. Había perdido algo que nunca fue realmente mío. Un sueño compartido, una idea de vida que solo existía en mi cabeza, algo que Claudia y yo habíamos construido juntas, pero que, en realidad, nunca existió como yo creía. Ella se había ido, sí, pero con su partida, algo dentro de mí despertó. Lo que quedaba no era solo vacío. Era una oportunidad para reconstruir. Cuando Claudia subió al escenario con su diploma, imaginé que era una especie de triunfo para ella. Pero al mirar atrás, me doy cuenta de que la verdadera victoria fue mía. La victoria de reconstruirme tras la caída. La victoria de reconocer que los sueños de los demás pueden ser legítimos, pero no son más importantes que los míos. Que a veces la libertad no se trata solo de liberarse de las limitaciones de los demás, sino también de liberarse de las expectativas que uno mismo tiene. ¿Y Claudia? Siguió adelante, creyendo haber logrado algo grandioso. Pero en el fondo, sabía que había cambiado a un hombre dispuesto a construir una vida sólida basada en la confianza y la lealtad por alguien que probablemente no estaría ahí cuando las cosas se pusieran difíciles. La ironía era deliciosa. Estaba convencida de que su independencia valía más que cualquier cosa que yo pudiera ofrecer. Y quién sabe, tal vez eso era lo que realmente quería creer. Pero, en última instancia, lo que Claudia no entendía era que la verdadera libertad no viene con un diploma ni con la sensación de que finalmente puede salir de una mala situación. La verdadera libertad viene con la autosuficiencia emocional. Y ella estaba lejos de serlo. La pérdida de la inocencia fue un precio que pagué con serena tranquilidad, sabiendo que, con el tiempo, me había forjado en algo más fuerte. Ya no tenía la ingenuidad de antes. Sabía que la gente puede ser cruel y egoísta ahora, y que no todos los que prometen estar ahí para ti lo estarán. Pero eso no me amargó. Ya no me preocupaba lo que pensaran los demás ni lo que había perdido. Estaba más centrado en crear algo que fuera mío, algo que controlaba y cuyo valor no dependía de nadie más. Fue en ese momento que comprendí que mi misión, mi verdadera misión, no era ser un simple espectador de la vida de los demás, esperando que la próxima tragedia me recordara la realidad. Mi misión era transformar el dolor en poder, la pérdida en una oportunidad de crecimiento. Ya no esperaba que la vida me devolviera lo que había perdido. Estaba creando algo completamente nuevo, algo que sabía que podía sanar no solo a mí, sino también a los demás. Todo empezó con un sobre, una carta de un cliente y la oportunidad de demostrar mi valía. Pero al mirar al horizonte, no pude evitar sonreír. Esta sensación de tener el control de mi propia historia era solo el principio. No sabía a dónde me llevaría, pero sabía que por fin estaba lista para seguir adelante, con un propósito renovado y una misión clara. Solo necesitaba mi propia fuerza para crear la vida que deseaba. Y con eso, sabía que no solo sobreviviría, sino que prosperaría de maneras que jamás hubiera imaginado. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia,
Considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla y nos vemos luego.